sus discípulos, ustedes notarán que en la Biblia, en la palabra del Señor, en el Evangelio básicamente, no hay cosas, digamos, no existen tantos anatemas. ¿Qué es anatema? Tantas maldiciones, tantas advertencias para dañar a otro, o para juzgar a otro, o para castigar a otro. El Señor Jesús nos enseñó un evangelio que está muy relacionado con el bien entender y al recibirlo, llenarnos de esa palabra y curiosamente llenarnos de amor, del amor de Dios. ¿Qué haría, qué permitiría que nosotros podamos con alegría y con amor hacer las cosas que nos indicó? Por eso Él dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Ya? Bien. Pero el asunto del miedo es un asunto supremamente complicado en el sentido de que no es tan fácil identificarlos. Yo puedo entender y escuchar a jóvenes, a adultos, decir que no tienen miedo, que no le tienen miedo a nada, ¿ya? Que todas las cosas les valen, les resbalan, que a ellos no les interesa mucho, nada de lo que pasa. Entonces a mí no me interesa que estemos en esto, que estemos en lo demás. Y son personas que aparentemente no tienen miedo. Vemos personas en las iglesias, vemos personas en los trabajos, incluso muy exitosas. Y uno dice, ¿en serio esas personas no tienen miedo o están disfrazando sus miedos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto ya es casi pues de hilar finito, ¿no? Entonces, el Señor nos dijo, disfruta la vida, vívela plenamente, supervive, ¿ya? En abundancia vive, con toda la bendición de la presencia y de la gracia de Dios. A mí me gusta la palabra gracia porque es todo Dios conmigo. Pero entonces empiezan a aparecer cosas que asustan, que nos dan miedo, incluso para vivir. O sea, nosotros comenzamos a vivir y nos da miedo vivir. Nos da miedo cosas de la vida. Pero yo no soy capaz de reconocerlo así. Sería muy interesante, pero no es tan fácil. No puedo decir, le tengo miedo a esto. Algunas personas dicen, le tengo miedo a la altura, le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la enfermedad, le tengo miedo a la vejez. Digamos que esos son miedos identificados. Pero cuando usted ni siquiera sabe que eso es un miedo y cree que es una virtud, imagínense, cuando usted dice eso es realmente una cosa buena y realmente no lo es. Entonces, identificar los disfraces del miedo hace que yo lo desenmascare y al identificarlo como un miedo disfrazado de, yo lo pueda sacar de mi vida. El miedo normalmente entra como un intruso, pero es un intruso disfrazado. Es un ser que aparentemente es bueno, pero está disfrazado de. Hoy vamos a hablar de 3 disfraces, rápidamente creo yo. Y usted pues simplemente va a mirar. Solo revise en su ser, en su vida. Este no es un tema de juicios, ni es un tema de condenas, y mucho menos es un asunto para señalar a nadie. Pues simplemente es una cuestión en la que usted debería pensar y revisarlo muy bien. Pero lo que sí le puedo decir es que esto está en el mundo. O sea, el miedo es el pan de cada día. Así, quiero plantearlo. Bebemos del miedo, comemos del miedo. Cada día. ¿Se acuerdan como los muchachos decían? Me comió de miedo, ¿se acuerdan? Me comió de miedo, porque es que el miedo se come, se bebe, se pasa. Muy bien. Eh, vamos a mirar el primer disfraz. El primer disfraz es el de la piedad. O sea, usted puede disfrazar su miedo con piedad. Hoy hablé mucho, hermanos. Hoy estuve hablando mucho y seguramente mi garganta no está tan bien. Eh, ¿Qué es el disfraz de la piedad? Bueno, usted y yo nos portamos bien. Somos juiciosos, como llamarían. Miren que la palabra juicioso ya entra en el miedo. Porque cuando uno dice pórtese juicioso, pórtese bien,
que es un similar o un sinónimo de pórtese juicioso. Juicioso viene del juicio, ¿sí ven? Lo que realmente estamos diciendo con eso es evita el juicio. Entonces, muchas personas, y por eso digo la piedad, muchas personas disfrazan su miedo con buen juicio o con piedad. ¿Qué es eso? Pues portarse bien. Piadoso es una persona que actúa bien, actúa piadosamente. Es un pío, ¿no? Es un pío en el sentido de piedad. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con el miedo? Todo, hermanos. Porque muchas personas, muchísimas personas, son piadosos por miedo. Se portan bien por miedo. Y eso es curioso. Porque entonces el hijo se porta bien porque el papá es una autoridad muy fuerte o la mamá es una autoridad muy fuerte o porque simplemente no quiere que lo regañen o que le peguen. Le tienen miedo al castigo. El muchacho que está en el colegio y que es muy buen estudiante, a lo mejor es bueno porque le tiene miedo al rechazo de la mala calificación, a la crítica de lo que significa el que no se vea como un estudiante bueno, sino como un estudiante mediocre. La gente le tiene miedo a muchas cosas y entonces por el temor a la reprobación, por el temor al rechazo. Y si hablamos de iglesia, por el temor al infierno, por el temor al juicio de Dios, por el temor al enojo de Dios. Le tenemos miedo a eso. Entonces ustedes sí se dan cuenta que puede ser que haya muchísimas personas que son unos miedosos, pero son buena gente. Y son buena gente porque están cuajados de miedo. ¿Ya? El miedoso que teme es el que me preocupa. El que se porta bien porque teme, ese me preocupa. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, dijo que era muy importante que entendiéramos qué significaba el vivir y el experimentar el buen comportamiento a partir de lo que consideramos cumplir la ley. ¿Ya? Por eso el apóstol Pablo dice, cuando usted está viviendo la experiencia del amor, que está muy relacionado con el vivir plenamente, entonces dice, contra esas cosas no hay ley. Entonces, vivir piadosamente en amor y por amor es una maravilla. A eso se refiere el Señor y eso es el Evangelio. Desafortunadamente las religiones, no solamente la cristiana, sino muchas, convirtieron el portarse bien en un esfuerzo piadoso, pietista, simplemente por temor al castigo, por temor a la exclusión, por temor al rechazo. Y entonces muchísimas personas se están portando bien por miedo. Y eso es muy triste, porque el que hace eso sufre. No está contento, no le gusta. Está siempre pensando a qué hora se equivoca y a qué horas me castigan. El hijo que no hace las cosas porque simplemente le tiene miedo al papá, pues va a empezarlas a hacer cuando el papá no esté. ¿Ya? El cristiano que simplemente le dicen esto conlleva castigo. Y si yo lo convenzo a ese cristiano que eso Dios no lo castiga, que Dios no lo va a castigar, que Dios es profundo y perfecto amor, que a él no lo puedes ofender. ¿Qué pasa con ese cristiano? Entonces deja de hacer las cosas bien, porque ya no le tiene miedo al Dios castigador. De hecho, quiero decirles que mucha gente cuando me escucha hablar mucho del Dios de amor, hermano, no hable tanto de eso, porque si usted habla del Dios de amor, van a decir, entonces, ¿qué importa? ¿Ven? Entonces, ¿qué importa? ¿Para qué me porto bien si yo tengo un Dios que me ama y siempre me va a perdonar? Es que usted no se porta bien por miedo, se supone. Se porta bien por amor. ¿Por amor a quién? A todo. Al otro, a usted, a Dios. No por temor. Se disfraza de piedad, el miedo. Y cuando el disfraz de la piedad está bien organizadito, tenemos problemas. Porque puede ser que esos miedosos sean religiosos, sean líderes, sean pastores, sean teólogos. Hay un montón de miedosos que están canonizados, que eran piadosos por puro pánico. Y escribieron así.
y trabajaron su vida así. Yo conozco varios, no voy a dar nombres. Entonces, por eso es tan importante que usted revise. ¿Por qué usted se porta bien, señora y señor? ¿Por qué usted es buen hombre, buena mujer? ¿Por qué usted es un ser bueno? ¿Le tiene miedo a la policía, a la cárcel? ¿Le tiene miedo al rechazo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa piedad suya? ¿Cumple con todos los requisitos? ¿Va? Hay gente que está diezmando porque tiene miedo a que el Señor lo quiebre, porque lo castigue. Ustedes están así porque no diezman, pero si usted diezma, yo abriré las ventanas de los cielos, además de miedoso interesado. Entonces, piedad y piedad por temer, piedad por amor. Eso usted lo define. ¿Cómo es mi vida? Porque la vida religiosa de muchas personas están muy fundamentadas en el temor. Por eso ayunan, por eso oran mucho, porque no quieren pecar, porque no quieren que se les meta el diablo, porque no quieren ser tentados. ¿Ven? Todo eso es miedo. Y el Señor dijo, no, si ustedes me aman, en ese amor van a guardar mis mandamientos. Y Él dijo, y esta carga que yo les doy es ligera, es liviana, no es un peso, no, es una cosa sencilla, ustedes la pueden cargar sin problema, porque ligera es mi carga y liviana mi encargo. ¿Ven? Bien. ¿Qué tal si piensan en eso? Podemos hablar mucho más de eso, pero de verdad, ya sería entrar en la repetición de la repetidera. Esa es una de las cosas que está muy acompañando la sociedad nuestra, la sociedad religiosa. La religión en eso ha sido muy mala consejera, ¿ya? Incluso la religión cristiana, que se suponía era la excepción a toda esa regla. El Señor quería que amáramos a Dios, que lo siguiéramos porque lo amamos. Y en ese sentido todo se proyectara así. A mí me encantaría que mi hijo me obedeciera porque me ama. A usted también le encantaría que su hijo le obedeciera porque le ama, no porque le tiene miedo. Es muy triste, ¿ya? Es muy triste que se diga, yo voy a hacer esto mientras tanto. Después, pues yo miro a ver qué hago. Yo lo que le tengo es miedo a mi papá o miedo a mi mamá o miedo a Dios, o miedo al Estado. O sea, ¿cuántos de ustedes dirán, a mí me gustaría acabar con tal cosa? Lo que pasa es que me echan a la cárcel. Me pasa los de, ¿cómo se llama? Se me olvidó la señora esa loca, la Josefa Colombia, Pepa Colombia, bueno, esa señora. El caso es que todo eso está relacionado con la piedad y el buen comportamiento por el miedo. El buen comportamiento tiene que ser por el amor. Segundo, el miedo también se puede disfrazar de una cosa que se llama ahorro. ¿Qué tal el ahorro? Hablando de ahorro, ya que la vicepresidenta en una de sus maravillosas e inteligentes salidas dijo que la gente estaba pasándola mal porque no habían aprendido a ahorrar, ¿se acuerdan? Epa Colombia, se llama la loca esa. Y esta otra loca dijo que pues, entonces uno dice, bueno, en serio esta señora, ¿qué le pasa? ¿La gente puede ahorrar en este país? La gran mayoría de gente puede ahorrar cuando de verdad es apenas con lo básico y ni siquiera con lo básico que vive. Es un poquito complicado. Pero revisemos el tema del ahorro ya concretamente. Porque esto es un asunto también del cual se disfraza. Mira, ¿cuántas personas no les gustaría casarse con una mujer o un hombre ahorrativo, ahorrador, ahorradora, que no malgaste, que no sea gastón? Pues sí, por eso el que le ponga Gastón a un hijo es un poquito peligroso. Entonces, no, miren que no. Miren que eso es un asunto muy curioso, porque el ahorro, esa actitud del ahorro, tiene mucho que ver con el miedo. Entonces yo realmente les presento tres tipos de personas que ahorran. Dos de ellas miedosas, una de ellas no. El primero es el que usted y yo conocemos. El primero es el avaro, el que ahorra por avaricia. Ese es el más asustadizo de todos. Ese es el más miedoso. Ese siempre cree que no tiene suficiente y que le hace falta y que un día se le va a acabar. Entonces por eso acumula. Es un ahorrador compulsivo.
es un avaro, es una persona que nunca compartirá, que nunca dará de lo suyo, siempre pensará que tiene poco. Tenemos montones de avaros en este país, montones de gente totalmente asustada, son miedosos totales, completos, que están de verdad viviendo en el miedo y por eso acumulan y por eso ahorran. Esos grandes terratenientes, esos grandes ricos son unos avaros totalmente infelices. No los envidie. Por eso, el salmista dijo, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia de esa gente. ¿Cómo por qué? Si esa gente está cuajada del susto, jamás considera que tiene suficiente. Están asustados. Entonces el avaro es un ahorrador, uno es ahorrativo. Ustedes conocen personas muy de cerca. De pronto hasta tenemos gente en la iglesia así, que son avaras, que no aportan, que no acompañan, que ven que las personas están ayudando y no. Hay gente avara que en este momento dice, yo no puedo compartir, yo no puedo dar, yo no puedo soltar, yo no puedo compartir porque se me acaba, porque me va a hacer falta, porque no tengo lo suficiente. Que en efecto es un miedo que, como dice la Biblia, seguramente se terminará cumpliendo. El avaro no disfruta de la vida, el avaro no disfruta de nada. El avaro acumula y acumula para que otros después lo gasten. Como yo he dicho, una de las cosas que toda la gente quiere que le pase a un avaro es que se muera. A ver quién se pone a disfrutar todo ese montón de plata que tiene. Bueno, el disfraz del ahorro en estos personajes es evidente. Ellos tienen miedo. Así que ni siquiera los admiremos. Que gente que ese hombre esa mujer ha sido muy ahorrativa, sabe en dónde tiene la plata. A ver, el segundo. Porque el primero usted dice, no, esa amiga a mí casi no me cabe. Realmente yo no tengo tanta plata, yo avaro no soy. Pero tenga cuidado. La avaricia está relacionada con el que usted no comparte porque tiene miedo a que al compartir no le alcance. Ya. Usted dice, yo soy así. Bueno, usted es un avaro. Punto. Ya. Usted es un tacaño. No importa en dónde sea, porque a veces esa avaricia se da con la familia, con los hijos, con los papás. O sea, con usted mismo, con usted misma. Oiga, entienda, eso es un asunto en la medida en que usted tiene miedo de compartir, de dar, de gastar, eso es un miedo, y es un miedo que hace mucho daño, porque es un miedo que se somatiza también en su ser, en su cuerpo. Se somatiza significa que se le convierte en una enfermedad. ¿Ya? Segundo, vengan, yo quiero revisar el tiempo, ¿qué hora es? 7:50. Ok, segundo. El avaro es uno. El segundo es el personaje, la mujer o el hombre, que ahorra porque tiene miedo que algo malo vaya a pasar. Algunos están diciendo, ¿sí ve? ¿Sí ve? Llegó la pandemia y por estar ahorrando y por haber ahorrado es que no nos está haciendo falta. Pues yo le voy a decir, señora o señor, que hay muchísima gente que no había ahorrado y tampoco le está haciendo falta. O sea, cuando usted ahorra por miedo a lo que vaya a pasar, usted está presupuestando para la tragedia, está presupuestando para el mal momento, está presupuestando para la quiebra. Y eso no es bueno. Uno no puede ahorrar por miedo a que algo vaya a pasar. Entonces necesita hacer esa reserva para que si algo pasa, entonces yo tenga. Eso no está bien. Eso se llama miedo. Eso se llama total desconfianza. Que le pase a la gente que no confía y no cree en Dios, a no creyentes, pues yo hasta lo entiendo. Pero a usted como creyente, que usted esté guardando algo y que diga, eso es por si alguna cosa pasa. ¿Quién sabe? Uno no sabe, una tragedia, no sé qué. Entonces usted me lo plantea acá, pero es que mire, nadie esperaba que... Sí, nadie esperaba. Pero nuestra confianza está puesta en Dios, no en ese recurso que usted tiene guardado ahí. No en esa cosa que usted no quiere compartir, que no gasta. Y muchísimas personas están haciendo eso. Están con la paranoia de guardar por pensar en algo malo que pueda pasar. A usted, a su hijo, a su familia, al país. Que mire lo que pasó en Argentina, que mire lo que pasó en tal parte, que mire lo que pasó en Venezuela, si no tuviera... Y ese tipo de cosas hacen que usted se sienta muy inseguro y realmente su vida sea un poco miserable. Porque siempre está pensando que algo malo va a pasar.
Uno no puede vivir la vida así. Por eso se llama vida abundante. Uno tiene que saber que la vida está bien y que a pesar de las dificultades la vida sigue siendo buena y sigue siendo maravillosa. No puede pensar en el momento difícil que va a llegar. No presupueste para la tragedia. Entonces no ahorre o no guarde para reserva, como precavido para la reserva de lo que no sabe qué va a pasar. ¿Entendido? Y yo les voy a decir con todo respeto, hermanos, muchísimas personas no tenían 5 centavos de ahorro. ¿Y saben qué? No les ha faltado nada. Y los que habían ahorrado para la tragedia ya se les acabó. Y están asustadísimos, están cuajados del susto, porque como ya no tienen más reserva, en cambio el que siempre esperó en el Señor, siempre terminará. Es que es mejor confiar en el Señor que en un recurso, ¿no les parece? Y claro, no se trata con malgastar, eso no se trata con despilfarrar, no se trata de eso. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, este segundo tipo de ahorrador es el ahorrador que disfraza su virtud del ahorrativo, su virtud del prudente, con la virtud, con el defecto y la grosería del miedo. ¿Está bien? Del miedo. Por favor, gasten esa plata. Y gástenla bien, compartan. No hay manera más maravillosa de multiplicar los recursos que compartiendo. Y no hay más manera triste de perder recursos que guardándolos. El dinero es como el agua. El dinero es una energía. El dinero es una energía. Es como el agua, tal cual. Si el agua se represa y 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 se represa, el agua presiona y presiona, presiona hasta que encuentra un pequeño huequito y por ahí se va. Ella no aguanta la presión. El dinero también es así. El dinero tiene que fluir, tiene que compartirse. Y así es que fluye, y así es que crece, y así es que aumenta, y así es que se pone bonito. Es una maravilla compartir. Eso forma parte de la alegría de vivir. Cuando usted y yo empezamos a reprimir ese dinero por miedo, porque es miedo realmente, termina buscando salidas que son muy tristes. Ya tienes mucho dinero, entonces apareció una enfermedad huérfana en su hijo, en su nieto. Tiene mucho dinero, entonces apareció unas vainas rarísimas, perdónenme lo de vainas, pero rarísimas, que uno dice, bueno, ¿y este qué? Bueno, dejen que el dinero fluya. Por eso esos señores ricos tienen tanto problema, tienen tantas deudas, tantas dificultades, tantos compliques, tantas enfermedades raras. Tiene que gastarse la plata en algo, tiene que aparecer algún gasto para que ese dinero fluya. Y si como no lo comparte, pues simplemente se gasta en lo que tenga que gastar. Tengamos mucho cuidado con esto. Y yo paso a la tercera, que la tercera pues ahí les ayuda un poquito. Y es que hay personas que ahorran por amor, por el gusto de disfrutar la vida. Es decir, ahorran, sacan un recurso específico y dicen, esta plata me la voy a gastar en tal cosa. Estoy ahorrando porque quiero cambiar la sala, cambiar de carro, ir a pasear a tal parte. Ahorro. ¿Ven? Es el ahorro para una cuestión puntual que bendice. Es el ahorro para poder proyectar la educación de mi hijo. Ese tipo de cosas. Es el ahorro para poder bendecir a otros, bendecirme a mí, pero no guardar por guardar. Y sin miedo. Y sin miedo. Yo ahorro porque quién sabe qué va a pasar. De pronto mañana me quedo sin trabajo y por lo menos tengo esto para darle estudio a mi hijo. ¿Saben? Eso ha pasado. Y resulta que se quedó sin trabajo. Y efectivamente para lo único que alcanzó es para darle estudio al hijo, pero después no alcanzó para nada más. El miedo es una cosa puerca. Es una grosería. El miedo en el ahorro, el miedo en el recurso, es una grosería. Y yo les invito a que lo que ustedes tienen lo compartan sin miedo. ¿De dónde aprendieron eso? Yo no sé, yo no tengo idea. Pero esos maestros, sea papá, mamá, el que sea, el cura, el pastor que les enseñó que había que guardar, eso es una cuestión totalmente contra el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de la solidaridad, del compartir, del darme para otros, ¿ya? Así como hizo Jesús. No reservó nada.
entregó todo para la gloria y honra de Dios. Muy bien. Entonces ese es el ahorro, y para el disfrute usted puede hacer eso, sin problema, ¿ya? No guarde, hermano, por favor, comparta. Y la tercera cosa, ya, es el disfraz del amor. Me parece que voy a tener que parar acá porque me dijeron que ya son las 7. Las 8, perdón. Entonces, resumen. El miedo es una porquería de habitante de mi ser que aparece muchas veces disfrazado o que yo lo disfrazo para que no me digan qué miedoso es usted, qué timorato es usted, qué pusilánime es usted. Entonces imagínense, cuando yo le disfrazo de piedad, pues soy el santo, el buena gente, el honesto, el piadoso, el religioso, ¿ya? O la religiosa, la señora linda, el angelito, la angelita. Eso me ayuda bastante, nadie me molesta, pero tengo que revisar si lo que realmente esa persona, usted o yo, somos realmente unos miedosos que disfrazamos de piedad nuestra bondad. Después miraremos